Bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias al CENDEAC por esta invitación y, por supuesto, a Javier Castro por haber pensado en mí para poder estar aquí hoy trabajando con todos vosotros. Como os ha dicho, yo colaboré con él en la editorial Micromegas con un libro y fue un verdadero placer trabajar con Javier y siempre lo es. Hoy lo que a mí me apetecía plantearos hoy, bajo este título tan largo, era, os hago un resumen primero, ¿no? Trabajar un poco sabiendo que los estudios de la memoria y de la historia han estado han sido muy intensos desde los años 90 y que los artistas han formado una parte activa de esta línea de investigación, de todo este trabajo. Lo que a mí me gustaría trabajar aquí no es tanto lo que los artistas han hecho con la memoria, que también, porque como no puede ser de otra manera, sino lo que han hecho con la monumentalización de la memoria o lo que han hecho con los memoriales. Porque tanto los monumentos como los memoriales son un tema muy polémico, son el modo más claro de la manera en que un país gestiona su memoria, digamos, son el exponente simbólico de cómo un país gestiona su memoria, pero también en este sentido son muy ambivalentes, son muy confusos y hay que pensar mucho sobre lo que cada monumento propone, cada memorial propone o en memoriales que a veces son bastante invisibles. Algunos convocan espectros y otros los intentan ocultar, ¿no? De todo esto es de lo que me gustaría que habláramos. Vamos a centrar la memoria, el tema, desde luego en Alemania, porque es el país que probablemente la ha gestionado peor. También un poco en España, México, pasaremos por varios países, pero la mayor parte va a tener que ver con Alemania y en parte con España. Como ya sabéis todos, en los años 90 los estudios y las reflexiones sobre la historia de la memoria se convirtieron en una cuestión central para todo el pensamiento occidental, lo que no era desde luego gratuito, ¿no? Hubo una verdadera obsesión por el pasado y una sensibilidad hacia él que ocupó cada vez ámbitos más extensos de la vida cotidiana. Llegaba constantemente a los periódicos, llegaba constantemente a los telediarios. Naturalmente, el mundo del arte se incorporó con mucha rapidez a este proceso y muchísimos artistas se empezaron a interesar por la memoria, indagando, empezando incluso a preocuparse no solamente por la memoria, sino por el modo en que se construye la memoria, por el modo en que construimos la historia como disciplina y con ella construimos o no la memoria, porque historia y memoria, como todos sabéis, no son sinónimos y no siempre se llevan bien. De hecho, Miguel Ángel Hernández de Navarro, que ha estado aquí con vosotros, tiene un excelente libro que se titula Materializar el pasado, el artista como historiador benjaminiano, precisamente en la editorial Micromegas de Javier, en el que se ocupa de este asunto dando buena cuenta de los artistas que se han ocupado del tema y de las obras más interesantes, pero sobre todo dejando muy claro el marco teórico que acompañaba a estos artistas, ¿no? Entonces, vamos a dejar para él este asunto. Si os interesa, yo os aconsejo de verdad este libro porque es pequeñito, muy ameno y muy completo. Y vayamos a otro tema, que es el de los monumentos, que muestra en el fondo la misma preocupación que muestra el libro de Miguel Ángel, ¿no? Que es cómo es posible elaborar una historia diferente, alejada de los modos tradicionales en que la historia se ha escrito y se ha transmitido. ¿Cómo es posible no solamente elaborar esa historia diferente, sino cómo es posible monumentalizarla? ¿Qué hacemos con ese tema, ¿no? Por eso vamos a ampliar el tema pensando en los artistas que se han preocupado de la idea de monumento, de la idea de memorial, para intentar complejizar un poco todo este asunto, ya que incluso el monumento, que tras los excesos decimonónicos que todos conocemos,
y que llenaron nuestras ciudades de señores a caballo que no tenemos ni idea de quiénes eran, después de esos excesos, el monumento había caído en desgracia en tiempos del modernismo, a pesar de los esfuerzos de Gropius o de Tatlin, pero aún así experimentó, como todo, se benefició, podríamos decir, claramente de la intensidad de la cultura de la memoria a partir de los 90, y se volvió a hablar otra vez de monumentos, de monumentalización, de memoriales. El mismísimo Nietzsche, que tuvo por costumbre prevernos constantemente sobre muchas cosas, también nos previno sobre ellos, sobre los monumentos, o para ser más exactos, sobre la historia monumentalizada. Para Nietzsche, la historia no es solamente una cuestión de saber, es una cuestión vital. Esto parece bastante obvio para cualquiera que se preocupe por la historia. Pero por eso, una cuestión vital porque la historia puede ser, para Nietzsche, la historia es un acoso sobre la vida, es una manera de paralizar la vida, ¿no? Y para Nietzsche, por eso la pregunta que Nietzsche se hace es probablemente ahora más pertinente que nunca, ¿no? Él se preguntaba en qué forma le sirve al ser humano del presente la concepción monumental del pasado. A primera vista, Nietzsche da una respuesta muy simple a esta pregunta, ¿no? La historia monumental le da al ser humano la posibilidad de extraer de ella la seguridad de que lo grande, lo heroico, alguna vez se dio. Entonces, en algún momento eso fue posible y, en consecuencia, puede volver a serlo. Eso es lo que la historia debería aportar aquí y ahora, ¿no? La historia monumentalizada, ¿se entiende? En realidad, Nietzsche está dando la vuelta a algo que es fundamental y que en realidad es lo que hacen todos los monumentos del XIX, ¿no? Dar la vuelta a una idea que es vital. Los estados nacen siempre de la violencia, nunca nacen de una manera pacífica y, en consecuencia, cuando construyen su identidad nacional, su identidad como nación, se aplican muchísimo, se interesan muchísimo por reelaborar todo ese pasado violento de una forma gloriosa, de una forma, bueno, tirando mucho de héroes, de gloria y sobre todo de momentos puntuales de esa fundación, que no es nunca una fundación única en el tiempo, sino una serie de fundaciones sucesivas, ¿no? No hay un momento dado en el que se diga que ha nacido Chile o que ha nacido Alemania. Son momentos sucesivos de fundación, pero todos ellos son siempre violentos la historia se hace, la historia monumentalizada, la historia en general se hace para ocultar esa violencia, pero la historia monumentalizada se centra en momentos muy puntuales, especialmente para dar por cerrada esa violencia. Esto, en el caso de Alemania y su pasado inmediato, es muy, muy claro. Ite, en un libro que tengo aquí, por cierto, sobre la política y el arte de la conmemoración, dice literalmente: en lugar de recordar la violencia de la guerra tal como fue, con sus conquistas y tomas de territorios, sus asesinatos y mutilaciones, su desarrollo de ejércitos y su acrecentamiento de las arcas públicas gracias a los combates, los estados utilizan el vocabulario y las representaciones para reformular la violencia de forma que no parezca tal. Esta es en realidad la base de todos los monumentos del siglo XIX que nos rodean por todas partes, ¿no? Y a los que algunas veces se ha llamado la memoria impuesta, aunque insisto que la mayor parte de las veces no sabemos ni quiénes eran esos individuos. Pero es exactamente la misma base que animó a un Hitler heredero directo del romanticismo alemán en muchísimos sentidos, al Hitler que manda hacer las tumbas de la Königsplatz. Son unas tumbas, son los dos templetes que veis el león, aquí la gente, como siempre, parada en formación, y detrás dos templetes, como si fueran griegos, los veis bien, ¿no? Esas son las tumbas de Königsplatz, las que Hitler manda hacer para los mártires del partido, los llamados, lo que se llamó templos del honor,
que estaban destinados a alojar las tumbas de los 16 caídos en el Puig de Múnich el 9 de noviembre del 23 y que fueron demolidas en el año 47 por orden del Consejo de Control de las Cuatro Potencias. Lo mismo, es la misma idea que animó a Franco a hacer el Valle de los Caídos, todavía en pie, aunque ya sin Franco dentro, pero todavía en pie. Es la misma idea, pero el valle es infinitamente más ambicioso, infinitamente más poderoso, por muchas razones que las tumbas del Königsplatz, no solamente porque las tumbas se derribaran, ¿no?, sino por el propio concepto casi de búnker que tiene el valle. Hasta aquí, pero todo claro. Los historiadores van a hacer siempre una gestión heroica de la muerte, heredera de toda la política monumental del siglo XIX y siempre muy selectiva. Quizá por eso Nietzsche siempre temió a la historia monumentalizada. De hecho, como ha señalado Ricoeur, el blanco de Nietzsche no es el método histórico-crítico, la historiografía propiamente dicha, sino la cultura histórica, la cultura que nos come por todas partes. Y aquello con lo que esa cultura es confrontada en términos de utilidad y de inconvenientes es la vida y no la memoria. Es a la vida y no a la memoria a la que esa cultura histórica va a atacar constantemente o puede anular. Nietzsche no sabe, realmente no sabe qué solución dar, no sabe cómo sobrevivir a esa historia triunfante, imaginaros en la Alemania de Nietzsche, pero sí por lo menos sabe denunciarla y sabe ver sus peligros, sabe que cuando se da un exceso de historia, el ser humano deja de serlo. Yo diría que cuando se da un exceso de historia institucional, no lo tengo tan claro, de hecho pienso que no, aunque me queda mucho por pensar en ese sentido, no lo tengo tan claro cuando es la gente la que gestiona la memoria, pero desde luego cuando es el Estado, claramente sí. Hay siempre un exceso, hay un pasar página y hay algo de deshumanización en toda esa manera de gestionar. Es más, y también lo ha señalado Ricoeur, ¿no?, la historia monumental no se define principalmente por el exceso, sino por su utilidad, es decir, por su capacidad para ofrecernos modelos que hay que imitar y superar, para perpetuar la grandeza, aunque en realidad ese exceso constante, que no es su primer objetivo, acabe nivelando toda la grandeza hasta la insignificancia, porque un exceso de grandeza es siempre una tendencia a la insignificancia, un exceso de grandilocuencia al final no significa nada, ¿no? Insisto en las estatuas del 19 en nuestras ciudades, todas son increíblemente grandilocuentes y nos importan absolutamente nada, no nos importan absolutamente nada. En cualquier caso, lo que a nosotros nos debería interesar es la relación de la historia monumentalizada o memorializada, introduzcamos ya el término, y el siglo XX, que es lo que ahora nos ocupa. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora mismo estamos enfrentados cada vez más deprisa a un futuro que no nos inspira ninguna confianza. Puede ser razonable entonces que crezca de alguna manera nuestro deseo de desacelerar y nos volvamos hacia la memoria en busca de un cierto consuelo. En el fondo es el viejo mito de la Edad de Oro, se ha visto en muchas épocas, en muchas culturas. El problema es que qué clase de consuelo nos puede deparar el siglo XX, un siglo en palabras de Enzo Traverso, tan violento que ha acabado por conducir el debate histórico a la reflexión en torno a la víctima como sujeto histórico por excelencia de la contemporaneidad. Nada de pasado glorioso al que volver, ninguna edad de oro a la que podamos volver los ojos desde el siglo XXI. Lo que no es una cuestión menor en absoluto. Si a esto añadimos que la permanencia que promete un monumento cuando se construye un monumento pétreo siempre se levanta en arenas movedizas, pues la incertidumbre sobre su utilidad o sobre su pertinencia es todavía mayor. Y es que la verdad es que lo hemos visto muchísimas veces. Monumentos que son derribados con una enorme alegría en tiempos de revueltas sociales. Monumentos que permanecen ahí preservando una memoria de la que ya nadie se acuerda porque su significado y su propósito fueron erosionados con el paso del tiempo o, lo que es peor, monumentos a historias mitificadas que conforman un pasado identitario más que resbaladizo.
Ningún monumento, ningún memorial de Estado está libre de problemas. No hay ninguna forma de memoria esencialmente pura, completa y sobre todo trascendente. El pasado recordado con intensidad se va siempre a inscribir en nuestro presente, pero eso no le va a hacer inmune ni a la memoria mítica, ni a poder ser mitificado, ni a la osificación. Insisto, no hay un solo monumento estatal que no plantee problemas. Es bastante obvio que no es lo mismo el pequeño memorial de un pueblo para sus fusilados recién sacados o no de la fosa en la que se les enterró de mala manera que un gran memorial encargado por el Estado, normalmente a un artista de renombre. No es lo mismo este pequeño memorial de La Pedraja, en recuerdo de las 100 personas que fueron fusiladas en el puerto de La Pedraja en el 36 y arrojadas a una fosa común. Podría haber traído otros 400 ejemplos de pequeños memoriales como este, que el Memorial Nacional Alemán para los judíos asesinados en Europa, en Berlín. Por un lado, en el caso de La Pedraja, la muy esperada restitución de sus muertos, su cuidado del trauma. Todo muy personal, es una cuestión casi doméstica. Por otro, la redefinición, entre otras cosas, de un enorme espacio público con un monumento estatal en un momento muy concreto, como veremos luego. De hecho, ambos han tenido fortunas muy diferentes. El primer memorial, este pequeñín de La Pedraja, feo incluso, empieza con el levantamiento de la fosa, que ya empieza por implicar a unos familiares que no dejarán de visitarlo, al mismo tiempo que es todavía capaz, como veis, de despertar fascistas enfados, lo que no es malo para el memorial. Si seguimos, hay una tesis buenísima, yo creo que a punto de publicarse, de un historiador del arte que se llama Daniel Palacios González, una tesis en la que él va estudiando cómo se relacionan las prácticas monumentales con las fosas, ¿no? Y él hace incluso una genealogía de todo esto, remontándose, estamos hablando exclusivamente del caso español, por supuesto, remontándose incluso a los años 47, 48, en que sobre todo las viudas de los fusilados, de los desaparecidos, iban a las fosas comunes y dejaban allí flores, señalaban el lugar. Entonces, él plantea esto como un protomonumento, como un primer señalamiento de un lugar de la memoria, que realmente es lo que es. Las viudas están señalando con eso un lugar en el que la memoria se mantiene, y es que van a ir durante todos los años y después de ellas irán sus hijos, y esto se mantiene. Esta costumbre se mantiene, costumbre es una fea palabra para este ritual, ¿no? Pero este ritual se mantiene prácticamente hasta hoy en algunas fosas y desde luego en muchísimas de ellas hasta la transición o hasta la primera ley de memoria histórica en la que se empezaron a abrir las fosas con bastantes problemas también, ¿eh? No solamente problemas con el Estado, sino problemas entre los propios implicados, en los propios familiares y, por ejemplo, la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. O sea, problemas por todas partes. Pero esos problemas son buenos, esos problemas son parte de la gestión de la memoria histórica, y es bueno que estén ahí y es bueno que sean públicos. Pues desde ese momento en que las mujeres, sobre todo mujeres, porque eran muchas de las que sobrevivieron, iban a dejar las flores y creaban ese protomonumento, hasta este momento de La Pedraja, en el que se abre la fosa y se crea ya un pequeño monolito, casi siempre son pequeños monolitos, o algunos con los nombres de las personas que están en la fosa, otros con una leyenda genérica, pero casi siempre son estos simples monolitos, nada bonitos, nada del otro jueves artísticamente, pero sin embargo Daniel Palacios defiende mucho, y a mí me parece una defensa a la que deberíamos darle más vueltas, cómo estos monumentos funcionan muy bien, estos memoriales funcionan muy bien,
porque la memoria no está en el cuerpo de los violentados, en el cuerpo de la gente que está en la fosa, sino que pasa al cuerpo de la gente que está levantando esa fosa, de los familiares que están levantando esa fosa, que al levantar esa fosa crean una experiencia que sí va a formar siempre, va a formar parte de su memoria, porque es una experiencia que se acaba convirtiendo en un monumento que es en el fondo una forma de resistencia y no una decisión institucional. Una forma de resistencia que veremos también cómo sucede en el mismo sentido en México o cómo sucede en el mismo sentido, bueno, no sé si llegaremos a Chile, pero desde luego en México claramente, ¿no? Puede ser más o menos discutible lo que plantea Daniel Palacios, pero a mí sí que me parece muy bonita la idea de que la memoria se plantee o se deba plantear más como una experiencia que como un simple monumento que al final puede ser que acabe matando la experiencia. Es evidente que en estos memoriales, en este memorial de la Pedraja, la forma es lo de menos. Lo que no sucede ni de lejos en el otro memorial, ¿no? En este menos todavía, en el de Berlín. En este libro de Ite que traigo, ella plantea, y a mí me parece bastante injusto, luego si queréis volvemos sobre esto. Ella plantea la idea, plantea 4 grandes memoriales, ¿no? O 4 formas de monumentalizar la memoria. Una, en el caso español, plantea el Valle de los Caídos, y luego, sin embargo, en el caso chileno, plantea, no me acuerdo ahora el nombre del memorial, el Paseo de Idre, creo que es, plantea otros tres en casos latinoamericanos que son memoriales a desaparecidos, en el caso argentino también, a desaparecidos durante las dictaduras, es decir, son memoriales para las víctimas. Y en el caso español plantea el Valle de los Caídos, y yo me le estoy acabando de leer, ¿no? Pero me preguntaba, cuando lo leía, si es que no ha encontrado en el caso español otro tipo de memorial más que el Valle de los Caídos para hablar de él. Pensaba en la Pedraja, claro, la Pedraja obviamente no, para ella no tiene entidad para salir en un libro en el que quiera hablar de memoriales. Y creo que aquí hay un pequeño error en lo que se refiere a entender lo que es la gestión, lo que debe ser la gestión de la memoria. Vamos a ver ahora un poquito despacio cómo la ha gestionado Alemania, ¿no? Creo que la gestión de la memoria, que creo que puede ser que esta acusación o esta idea permanente de que en España se ha gestionado mal la memoria esté partiendo de un error en lo que se refiere en lo que entendemos como gestión de la memoria o cómo debe ser la gestión de la memoria. Si entendemos que la gestión de la memoria la debe llevar el Estado, en España se ha hecho mal, sin ninguna duda. No nos puede caber ninguna duda. Pero si entendemos que el Estado lo puede hacer mal y que el Estado casi siempre lo hace mal, y a veces voluntariamente mal, en España y en Alemania y en Chile y en México, y entendemos que a lo mejor la memoria, dejar que la gestión de la memoria, no dejar que la gestión de la memoria haya dependido a pesar del Estado, haya dependido de las personas, haya dependido de cualquiera de nosotros, haya dependido de cada pueblo, de cada familiar de las víctimas, de una persona que se haya preocupado, de las asociaciones por la recuperación de la memoria, de personas como nosotros, de personas que no tenemos nada que ver con el Estado más allá de nuestro derecho a votarle o no, ha podido ser probablemente una mucho mejor gestión de la memoria de lo que puede parecer a primera vista, porque no es una gestión institucionalizada de la memoria y no hay nunca una voluntad de olvido, sino que hay más bien siempre una profunda voluntad de resistencia. Vamos a ir viéndolo en ejemplos y si queréis lo discutimos luego, pero esta es un poco la base de lo que yo quería traer aquí con este pequeño, insisto, monumento memorial.
La Pedraja que por pocos pueblos que hayáis visitado en España, en muchísimos pueblos los vais a encontrar, en muchísimos. Y si vosotros metéis ahora, cuando os vayáis, en Google memoriales por las víctimas franquistas, no os va a salir un enorme memorial. Lo que van a salir es Cuenca, Albacete, o sea, van a salir pequeños pueblos en los que hay muchos de estos, muchos todo el rato, ¿vale? Y van a salir, si sigues apurando, al ver imágenes, te sale incluso la gente abriendo las fosas, ¿no? O sea, lo que se ha entendido, lo que ha calado en nuestra memoria, en nuestra cabeza, como la gestión de la memoria en España, de nuestra memoria histórica, es mucho más lo que ha hecho la gente que lo que ha hecho el Estado. Y al final lo que ha hecho la gente es lo que aparece en Google cuando metes simplemente la palabra. Pero vamos a ir a los ejemplos, sobre todo al Memorial de Berlín, al que yo le tengo mucho cariño. El Memorial de Berlín, muy preocupado, como os he comentado, por su forma, la verdad es que no parece despertar ningún entusiasmo a un turismo abiertamente desinteresado por él, ¿no? Los turistas no parecen tener ningún problema en hacerse selfies en este memorial, por mucho que se enfade Shahar Shapira, un artista israelí que en su obra Holocaust ha rastreado en Twitter, en Instagram y en Facebook todas estas fotografías frívolas que se han tomado en el memorial que nos ocupa, y entonces ella las coge y las sustituye el fondo de estas imágenes turísticas por instantáneas de Auschwitz y de otros campos de concentración nazis, instantáneas súper conocidas, ¿no? Son las fotos como básicas del Holocausto, las primeras que aparecen las primeras que te vienen a la cabeza, ¿no? Cuando quieres pensar en aquello. Como resultado de la obra de Shapira, los turistas que tan alegremente están posando frente a la cámara aparecen de repente rodeados de cadáveres. Es evidente que la queja de Shapira es pertinente. ¿Cómo podemos decir lo contrario, ¿no? Aunque quizá la pregunta que deberíamos plantearnos no tendría que centrarse tanto en la mejor o peor actitud de los turistas, sino en la capacidad política activa del memorial para producir la afectación de los turistas. No podemos esperar que la gente llegue y se afecte porque sí, cuando a lo mejor es una historia que a ellos, digamos, les pilla lejos, ¿no? Como diría Marianne Hirst. Ya son una generación de la posmemoria. Al fin y al cabo, el Memorial de Berlín no es más que un enorme monumento en mitad de Berlín que no requiere ningún tipo de actuación por parte del visitante más allá del habitual paseo de duelo, ¿no? Algo que se repite como un ritual, como un ritual pesadísimo en diferentes memoriales. Mientras que en el pequeño memorial de La Pedraja, tan feo, los familiares y los vecinos se mantienen ahí, transmiten su duelo, van a limpiar la pintada fascista que les han puesto, siguen interactuando. Después de haber abierto la fosa, ellos siguen interactuando con ese memorial. En el de Berlín, esta capacidad de duelo, de dolor, parece haberse perdido. A la generación de los selfies en las redes sociales, el asunto que ocupa al memorial parece que no les afecta en absoluto. ¿Hasta qué punto el memorial ha fallado? Puede ser la pregunta clave de todo este asunto, pero debería ir acompañada por otras. ¿Por qué se escogió este formato y no otro? ¿Por qué escogieron el formato, la propuesta de Eisenman? ¿Por qué se pensó que este formato podría ser útil? Quizás sean preferibles otro tipo de propuestas, ¿no? Que den a los espectadores una mayor capacidad de acción. Quizás sean preferibles propuestas menos acomodaticias que este memorial de Berlín. Si el espectador, tal como parece que hace tiempo hemos aceptado, no es simplemente contemplativo, ya nunca más, los memoriales que se dirigen a él deberían intentar ser eficaces sin dirigirse únicamente a la contemplación.
Contemplación, rememoración y reflexión no son ni de lejos sinónimos. Acción, rememoración y reflexión no son tampoco antónimos, aunque es posible que este memorial esté simplemente buscando un recuerdo y una reflexión limitadas, casi en el límite de ser blanqueantes. Vamos a ir por partes y vamos a dedicar un momento al Memorial de Berlín y a todo lo que pasó cuando se celebró el concurso de la construcción de este memorial en un contexto muy, muy concreto. Es imposible no hablar de la famosa visita de Ronald Reagan al cementerio. Estamos hablando del contexto del memorial, ¿vale? La famosa visita de Ronald Reagan al cementerio de Pittsburgh, que sirvió para que el presidente estadounidense diera su consentimiento al programa político de Helmut Kohl de olvidar el pasado fascista y renovar el orgullo nacional de Alemania en nombre de la normalización. Fue en 1985, concretamente el 5 de mayo. Y a pesar de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado una resolución con una más que amplia mayoría, 390 votos contra 26, para que Reagan no fuera, para que Reagan reconsiderara la visita, él se plantó allí. Se homenajeaba a 48 antiguos miembros de la SS que al terminar la Segunda Guerra Mundial habían sido reclutados por el bloque occidental en el marco del programa Paperclip, un programa de captación de criminales de guerra nazis que incluía a militares, científicos y espías, cuya experiencia se consideraba, sobre todo Estados Unidos, la consideró vital para ser utilizada contra la URSS durante la Guerra Fría. El caso es que ante la avalancha de protestas que se produjeron por la visita de Reagan, la Casa Blanca emitió un comunicado el 11 de abril. Toda esta información la tenéis en El País, en el periódico El País del 30 de abril del año 85, si la queréis echar un vistazo. En el que, un comunicado en el que declaraba que en el cementerio estaban también enterrados soldados estadounidenses. Se tardó muy poquito en comprobar que esto era absolutamente falso. En cualquier caso, Reagan llegó a declarar, y esto también está en el periódico El País, que los soldados alemanes fueron víctimas, literalmente, tanto como los de los campos de concentración. Por su parte, en el mismo momento, el democristiano de tendencias nacionalistas, Alfred Decker, que en ese momento era jefe del grupo parlamentario de la CDU-CSU en el Bundestag, dijo en una entrevista paralela: la discusión sobre los muertos debería acabarse. Esto os va a sonar muchísimo. La discusión sobre los muertos debería acabarse pronto. Los muertos se escapan ya a la justicia terrenal y sobre ellos decide una instancia más alta, según su propia medida, y seguramente no pregunta a qué nación, ejército o arma pertenecieron, sino qué hicieron. Ante los muertos y sus jueces divinos, los vivientes solo podemos inclinarnos y ante las tumbas debe acabar el odio. Y es que había un mar de fondo. Ya ha dado bastante fe Huysen, de ese mar de fondo al hablar de todo el debate que se produjo en Alemania a partir del año 86 entre los historiadores sobre la responsabilidad alemana en el Holocausto bajo el disfraz de una pretendida necesidad de historizar el pasado y el problema de la identidad alemana, de recuperar una cierta identidad alemana que en realidad escondía un debate sobre la autocomprensión que la propia República Federal tenía sobre sí misma en este momento, ¿no? Aprovechando ese debate, un grupo de historiadores de la derecha se hizo cargo de normalizar la historia alemana. De hecho, a comienzos de la década, todo lo que pasaba a comienzos de la década de los 80 estaba ocurriendo en un clima cultural y político en el que los temas de la identidad nacional habían resurgido por primera vez desde la Guerra Mundial. Por primera vez en Alemania se hablaba de identidad alemana. Desde el giro conservador de la política alemana hasta el debate público sobre la propuesta de erigir muchos monumentos nacionales y museos de historia nacional en Bonn y en Berlín se empezaron a llenar tanto de monumentos como de museos de diferentes momentos de la historia alemana. Las diversas acciones de todos los conservadores alemanes se centraban en la búsqueda de un pasado utilizable
para normalizar la historia alemana y poder liberar al nacionalismo de las sombras del fascismo. De hecho, el país parecía poseído por una implacable manía por los monumentos. Era la redención a través de la memoria, aunque quizá no hay nada más invisible que un monumento, como bien sabemos, ¿no? La redención, entonces, a través del olvido. Lo decía Kuspit hablando de Kiefer, del pintor. Los alemanes pueden liberarse de una identidad del pasado al revivirla artísticamente. Ponen a descansar a los fantasmas, profundos como solamente los monstruos pueden serlo, del estilo, la cultura y la historia alemanas, para que el pueblo pueda ser auténticamente nuevo. A Kuspit le preocupaba mucho, como todos sabéis, la pintura de Kiefer, le preocupaba muchísimo, porque era muy ambivalente, porque Kiefer tiene una parte de su pintura puede parecer simpatizante, entre comillas, con los nazis, ¿no? Y es curioso que sea este siempre tan ambiguo pintor el que nos haya dejado la visión más desasosegante de un monumento por esta vez, sin ningún deseo de normalización. Se trata de una pintura inspirada por la poesía Fuga de la muerte de Paul Celan, que se titula Sulamita, la de los cabellos de ceniza en la poesía, ¿no? Y en ella Kiefer lo que está haciendo es transformar el diseño fascista del Wilhelm Kreis para la sala funeraria del gran soldado alemán en el pabellón de los soldados de Berlín, que es del año 39, es decir, un monumento al gran soldado alemán hecho por los nazis, lo transforma en un inquietante monumento pintado a la memoria de las víctimas del Holocausto. Todo el espacio cavernoso, ennegrecido por el fuego de la cremación, recuerda clarísimamente a un gigantesco horno de ladrillos, amenazante en todas sus proporciones, ¿no? Que además están muy exageradas por el uso que hace de la perspectiva a nivel muy, muy bajo. Y evoca, sin ninguna ambivalencia, en este caso, el horror perpetrado por los alemanes y abriendo un espacio al duelo. Es curioso que sea justo Kiefer, este pintor siempre acusado por la crítica norteamericana de ser excesivamente afín a los nazis, el que presente algo de este tipo, ¿no? Era ambivalente, es cierto, Kiefer a veces, como en realidad ambivalente era en este momento toda la política de la memoria en Alemania entre el deseo de normalización y la irremediable culpa a partes iguales. El debate sobre el monumento definitivo, el Memorial Nacional para los judíos asesinados en Europa, que se pondría al lado de la Puerta de Brandenburgo, estaba servido. Y en el año 1995 hubo un concurso público para ver qué se hacía para construir este memorial. Y hubo muchas propuestas muchísimo más arriesgadas que la de Eisenman. De hecho, por ejemplo, son dificilísimos los alemanes. Horst Hoheisel, por ejemplo, propuso directamente volar la Puerta de Brandenburgo y cubrir luego todo el área con placas de granito. Hoheisel era ya famoso por su monumento negativo en Kassel, un monumento que, por cierto, tampoco escapa a la discusión, ¿no? Que también hay que cogerlo un poquito con pinzas. En un momento dado en Kassel decidieron recuperar uno de sus monumentos, la fuente Ashroth, que era una fuente piramidal neogótica bastante básica, construida en 1908 y financiada por un judío local. El hecho de que estuviera financiada por un judío local fue la razón por la cual los nazis la destruyeron inmediatamente, ¿no? Y Kassel en un momento dado decide recuperarla. Hoheisel no quiere hacer una simple reconstrucción, sino que lo que hace es un monumento en forma negativa. La fuente está sepultada debajo del antiguo lugar para recuperar ese lugar como una herida, dice él, ¿no? Como veis, la gente que está mirando a través de un cristal como lo del alcantarillado encima, con una red de alcantarillado encima, y puede ver la fuente invertida hacia abajo, ¿no? En el mismo lugar en el que estaba. La propuesta es profundamente bien intencionada, pero al final tiene un resultado
que yo pondría un poco en crisis, ¿no? Que todavía está un poco por pensar. Está jugando un poco con los límites de lo consolatorio también. Sin embargo, en el caso de Berlín, en el caso del Gran Memorial, Hoheisel se muestra bastante más radical, ¿no? Volar la puerta de Brandenburgo y cubrir luego todo el área del memorial con placas de granito, pensando probablemente que la mejor manera de recordar a un pueblo destruido es un monumento destruido. Parece bastante claro que el gobierno alemán en ningún momento iba a aceptar semejante ruina, ¿no? semejante propuesta, con lo cual también es posible vincular esta propuesta del artista, esta idea con el objetivo del artista. Es decir, el artista lo hace sabiendo que nunca van a aceptar volar la puerta de Brandenburgo. Con lo cual la destrucción que él propone participa del concurso para un memorial excluyendo cualquier posibilidad de ser realizada, excluyendo cualquier posibilidad de realización. En consecuencia, la polémica, por lo menos en parte, que plantea Hoheisel, se dirige contra la construcción de cualquier diseño ganador, de cualquier cosa que se pueda construir ahí, se dirige contra la consumación misma del monumento. El artista parece estar sugiriendo que el compromiso más profundo con la memoria del Holocausto en Alemania residiría en la idea de una perpetua irresolución, de que nunca se llegue a hacer nada, de que se esté eternamente discutiendo qué se podría hacer, de que sea siempre un memorial inconcluso. Por su parte, en el mismo concurso, bueno, se presentaron muchísimas cosas, ¿vale? Yo solamente traigo las que a mí me han interesado más. Si luego miráis hay varios libros sobre este concurso. Si los echáis un vistazo, seguramente encontraréis cosas que a vosotros os interesen más, ¿no? Pero en el mismo concurso, Shin y Snork propusieron el Bus Stop the Non-Monument. Ellos tuvieron aquí como premisa la imposibilidad, también la misma que había tenido Hoheisel, de hacer un memorial final para conmemorar ¿sí?, la solución final. Y enviaron este proyecto en el que, en lugar de colmar el espacio de casi 2 hectáreas entre la puerta de Brandenburgo y la Potsdamer Platz, optaron por mantener toda esa explanada desierta y convertirla en una terminal de autobuses al aire libre para transportes que partían y regresaban de las visitas programadas regularmente a los diversos campos de concentración y exterminio en toda Europa, ¿no? Construían una pequeña sala de vidrio y acero al lado de la plataforma de embarque, que daba a los viajeros la posibilidad de consultar historia y bibliografía por ordenador del lugar que habían decidido, del campo de exterminio que habían decidido visitar aquel día, ¿no? en aquella excursión. Luego, por la noche, los autobuses estacionados, con los nombres de los destinos a los que habían ido ese día iluminados, se quedaban ahí como una escultura lumínica que se disolvía al amanecer y que volvía a empezar otra vez su trabajo como autobuses turísticos, entre comillas. Por supuesto, tampoco ganó, ¿no? Los organizadores del concurso dijeron que dispersaba la memoria, cuando en realidad la impresión es que parecían hacer más efectivas, o sea, que la idea de llevar a los lugares de la memoria, de lugarizar la memoria, implicaba por lo menos una cierta capacidad de decisión, ¿no?, por parte de los espectadores que intervienen en el proceso, ¿no? Por lo menos tenían una cierta capacidad de decidir qué querían ver, hasta dónde se querían documentar, y todas esas decisiones forman parte de una experiencia que al final sí tiene que ver con la memoria, ¿no? De hecho, estos mismos artistas, Steve y Snook, están convencidos de que la ciudad de Berlín ha olvidado de una manera metódica, ha querido olvidar a la comunidad judía y lo que pasó con la comunidad judía durante la guerra, ¿no? Por eso el memorial tiene que ser tan grande, porque así el resto de la ciudad no se tiene que ocupar de este tema.
Con hileras de árboles y con una construcción del siglo XIX, el barrio bávaro de Berlín es particularmente pacífico, es un barrio muy burgués, se encuentra fuera del circuito turístico y en él vivieron antes de la guerra alrededor de 16.000 judíos alemanes. Es el barrio, por ejemplo, en el que vivió Einstein y en el que vivió Hannah Arendt. No hay un solo signo visible en el barrio de la destrucción de la guerra, ni de cómo se expropiaron esas casas al vecindario judío y se le dio a los alemanes. Nada en el barrio indica la ausencia de los judíos deportados. Estos dos artistas, obsesionados precisamente por esa ausencia de signos y bastante escépticos con respecto a la tendencia de los memoriales tradicionales, sobre todo al de Berlín que se iba a hacer, ganaron en 1993 un concurso del barrio hecho por las asociaciones del barrio para hacer allí, algo, un memorial, algún tipo de memorial para los judíos asesinados o deportados de ese barrio, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue montar en los postes de señalización, en diferentes postes del barrio, semáforos o farolas, pusieron la imagen de un objeto cotidiano y que en su reverso tenía un texto extraído de las leyes antijudías alemanas, de las leyes de Nuremberg de los años 30 y 40. Por ejemplo, a los judíos de Berlín no se les permite comprar pan entre las 4 y las 5 de la tarde. Los médicos judíos no pueden seguir trabajando. Esto es en el año 38. Los niños judíos en el 42 son definitivamente expulsados de las escuelas públicas, si es que en el año 42 quedaba algún niño en las escuelas públicas. Lo que ellos buscan aquí es una mirada penetrante, ¿no? Buscan una mirada diferente, una mirada, digamos, que nos permita ver con ojos nuevos. En realidad, con aquellos ojos, ¿cómo explicarlo? Con ojos nuevos en el sentido en que habla Michelet cuando habla de la Revolución Francesa. Michelet tiene un texto muy bonito en el que dice: cuando los campesinos, después de la Revolución Francesa, vuelven a sus campos, vuelven a sus casas, miran todo con ojos nuevos. Y les parecen otros campos, les parecen otras casas, porque la experiencia de la revolución ha cambiado todo aquello, porque todo aquello ya no le pertenece al rey, porque todo aquello tiene otros dueños, porque hay una experiencia diferente de la realidad después de la revolución. Bueno, pues algo así es lo que ellos pretenden hacer. Es muy ambicioso, ¿no? Pero algo así es lo que ellos pretenden hacer en el barrio bávaro, que a base de encontrarte esto en los postes, tu mirada sobre el barrio vaya cambiando. En el fondo es lo mismo que intenta Boltanski en una obra que no he traído, porque Boltanski no fue a este concurso, en el que en las casas, no solamente del barrio bávaro, sino de otros lugares de Berlín, lo que hace es poner en la fachada de la casa los nombres de los judíos que tenían ahí su casa, ¿no? Que tenían ahí su piso, un piso que ahora pertenece a alemanes que todavía tienen que vivir con esa idea de que el piso que ellos han heredado de sus padres y de sus abuelos es un piso que fue arrebatado a unos judíos a los que deportaron a los campos de exterminio y tienen que vivir constantemente con esa idea y claro, no la quieren ver, obviamente. No les gusta mucho verlo. Bueno, el caso es que ganó el de Eisenman, como veis el menos peligroso de todos los que se proponían, y se inauguró, tardó bastante en hacerse, se inauguró en el año 2005, tal y como lo veis hoy, como un enorme cementerio increíblemente ordenado. Hormigón sobre hormigón. Este memorial oculta debajo un subterráneo muy pequeñito, muy pequeñito, y por supuesto subterráneo, que contiene los nombres, las fotos y algunas historias personales de todas las víctimas judías del Holocausto conocidas. Sabéis que no se conoce ni de lejos a todas las víctimas, se conoce a muy pocas por nombre y por historia, ¿no? Y esas historias las tiene todas en el Museo de Israel, que ha prestado material a este memorial de Berlín. Pero ya os digo, todo en un espacio muy chiquitito y debajo de este cementerio.
Parece claro que por encima de esos nombres que hay abajo se está imponiendo la gran narración de la historia. Incluso en este caso, a mí muchas veces me viene a la memoria, a la clásica tesis de Worringer, cuando Worringer habla de la arquitectura funeraria egipcia, y él ve en ella, en lugar de esos grandes monumentos que vemos todos como en honor de los faraones, lo que Worringer veía era el enorme miedo que los egipcios tenían a la muerte y un deseo inconsciente de poner muchas piedras encima para que de ninguna manera los muertos pudieran nunca salir de ahí. Esa tesis de Worringer, que a mí siempre me ha encantado, porque hay algo muy real en ella, es la que a mí me viene siempre a la cabeza cuando veo este memorial de Berlín. Nada de fantasmas. No se pueden convocar a los espectros. Tentador, desde luego, leer este memorial en concreto desde la intención inconsciente de que los muertos nos hablen lo menos posible y que queden solo como nombres especiales en un gran relato. Y así las historias personales que aparecen en ese subterráneo de este memorial de Berlín no pueden entrar en tensión nunca con el tiempo histórico porque son el tiempo histórico. Dejan de ser memoria y son el tiempo histórico. Y el olvido empieza a planear entre las piedras del memorial. En serio, nada de fantasmas. Exactamente lo mismo que se le puede imputar por salir de Alemania al memorial a las víctimas de la violencia. Una pugna que se hizo en México, una pugna y que fue muy discutido, ¿no? En el que entró, en este memorial se ve muy bien la discusión entre los actores sociales, las políticas públicas sobre los lugares de la memoria, el Estado y todos los intereses que se empezaron a mover ahí, ¿no? Es de los más claros. Este y probablemente el de Argentina, que es el memorial por todas las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? De Buenos Aires. En estos dos la polémica que se levantó fue inmensa y dejó afloró todos los problemas que estos memoriales pueden tener. El memorial está a las víctimas de la violencia, que fijaros el nombre ya genérico que se marca, lo mandó construir Felipe Calderón, ¿no? En el campo de Marte. Y el nombre es genérico a muerte, o sea, las víctimas de la violencia. Sean quienes sean, y estén donde estén, y sea la violencia que sea, en el lugar que sea, además. Lo mandó construir Felipe Calderón en el campo de Marte, una propiedad militar, aunque finalmente lo inauguró Enrique Peña Nieto. Ya lo hemos pensado, ¿no? Le hemos dado la vuelta. Lo más fácil es pensar que todos estos memoriales al final son anestesiantes, al final están blanqueando, porque al final tienen incluso un pequeño problema de sobredosis, ¿no? Son tristemente inútiles, aunque estamos suponiendo, bueno, no con el memorial de Berlín, pero podemos suponer que a veces son incluso bien intencionados, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de estas memorias son ya posmemoria para el gran público, son memorias imaginadas, porque no son memorias vividas, ¿no? Sin embargo, es algo mucho más complicado y la realidad evidencia lo contrario. Son posiciones muy peligrosas, sobre todo políticamente, y de un modo casi obsceno, influyen en el espectador, precisamente paralizando su capacidad de acción. Es muy interesante que en este asunto del memorial de las víctimas de la violencia, este asunto molestara a muchísima gente en México y sobre todo molestara al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que entendió perfectamente el calado del movimiento político de Calderón. Entendió perfectamente su intención. Aunque el memorial invitaba a todo el mundo a actuar sobre él, en realidad no estaba generando absolutamente ningún compromiso para elaborar un proceso judicial que esclareciera las muertes y llevara a juicio a los responsables. En una quizá retorcida e interesada lectura de lo que Nietzsche entiende por historia monumentalizada, que hemos visto antes, no puede caber duda de que los memoriales en muchos casos intentan dar la seguridad de que han hecho justicia,
de que han vencido al olvido, aunque lo único que hacen es posponer continuamente la resolución. En el fondo es la misma polémica que tuvo este monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Buenos Aires. Esta foto es increíblemente poética para lo triste que es este monumento. Están los nombres como de 9.000 víctimas, cuando sabemos que el número es muchísimo, muchísimo mayor. Pero lo interesante es que este monumento tuvo una polémica enorme, como el de México, en todos los medios, y de hecho es probablemente el monumento menos visitado de todo Buenos Aires. No va nadie a verlo. Está muy cerca del Río de la Plata, casi llegando al Tigre, y no va nadie, nunca ves a nadie, o a muy poquita gente la ves por allí, ¿no? Toda política pública es producto del enfrentamiento y de la negociación entre diferentes proyectos en los que a su vez emergen diferentes factores sociales. En este sentido, si interpretamos a las políticas públicas como resultado de estas negociaciones sociales, podemos considerarlas entonces indicadoras de la distribución de poder dentro del mismo Estado, como así también de la sociedad. En esta lucha, en esta pelea por la narración, por la marcación y la narración en el territorio, existen ciertas pugnas sobre lo que efectivamente se recordará, pero sobre todo sobre cómo se recordará, a través de qué vehículos y de qué elementos. Evidentemente, tanto en México como en Argentina les interesaba muchísimo más judicializar antes que recordar, evidentemente, y por eso no aceptaron, en ninguno de los dos países, no aceptaron sin discusión la monumentalización. Esta confrontación trasciende completamente el plano de lo político y va mucho más allá, toca desde luego el límite de lo estético, de lo ético, y se introducen los canales sobre los que se montará el entramado del relato al final para la activación de la memoria, ¿no? Se trata muchas veces simplemente de resemantizar el lugar, de volverlo a nombrar, de que opere, de dejar que ahí opere la actividad de la memoria, ¿no? Que el lugar de la memoria se piense más como un signo que como un monumento. Por eso antes defendía el modo en que la gente lo ha hecho en España. Ha sabido señalar los lugares, resemantizar los lugares, señalarlos como signos, con unos monumentos discretos, humildes, a veces incluso sin ellos, y desde luego sin ninguna grandilocuencia. ¿Por qué? Porque ha salido, en la gestión de la memoria en España se ha hecho de abajo arriba. En estos casos, tanto en el caso de México como en el caso de Buenos Aires, de Argentina, está muy claro que la gente está pidiendo exactamente eso, que la memoria salga de abajo arriba y no de arriba abajo, porque de arriba abajo lo que va a hacer es ocultarla, lo que va a hacer es pasar página, es blanquearla. Todo monumento es un primer paso hacia el olvido. Por eso los dirigentes políticos se quedan tan a gusto después de inaugurar un monumento, porque ya está, ya se puede pasar página, eso es todo lo que se puede hacer. Es una especie de hemos hecho todo lo posible. Cuando por ahí están pululando todavía muchos de los militares argentinos o muchos tanto en Argentina como en Chile, incluso como aquí, ¿no? Por eso, frente a este primer monumento de México, se planteó en el mismo México el monumento más 43 de Ayotzinapa. Todos sabemos lo que ocurrió, creo que todos sabemos lo que ocurrió, no os veo la cara, pero yo creo que todos sabéis lo que ocurrió en Ayotzinapa, y si no, en cuanto lo cuente un momento lo vais a recordar, ¿no? Porque hubo ríos de tinta sobre este tema y ocupó muchísimo espacio en los telediarios, muchísimo espacio dentro de lo que los telediarios, después del tiempo y antes de los deportes, dan como espacio a estas cosas, ¿no? Durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del año 2014, la Policía Municipal de Iguala persiguió y atacó a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los hechos dejaron al menos un saldo de 9 muertos, 43 desaparecidos y 27 heridos.
Los estudiantes se habían reunido para ir a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco y habían estado robando autobuses y gasolina. La policía tuvo un chivatazo, intervino y provocó la matanza, aunque en primera instancia el gobierno se defendió diciendo que habían sido los narcotraficantes. Y Foucault vuelve a tener razón cuando habla de biopolítica, cómo no, cómo la vida es siempre el objeto eminente de los cálculos y de las provisiones del poder estatal. Pero quizá donde no llegó Foucault, y de ello se ha ocupado Membe, es que esta situación de la biopolítica está siempre a un paso milimétrico de lo que el pensador africano ha llamado necropolítica. Membe describe el locus postcolonial como un lugar en el que un poder difuso, y no siempre exclusivamente estatal, inserta la economía de la muerte en sus relaciones de producción y poder. Los dirigentes, de hecho, ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados. Al final, tanto el gobierno en México como el narcotráfico se ajusta al esquema de hacer morir o dejar vivir, o de hacer morir y dejar vivir. Y esto es algo sobre lo que tanto el Estado como el narcotráfico siempre es un asunto sobre el que siempre tienen que dejar señales. El antimonumento más 43 tiene mucho que ver con todo esto y tiene que ver con el memorial anterior. Los participantes aquí ejercen directamente el derecho político un derecho político que tendemos a no priorizar y que exige justicia al Estado al mismo tiempo que llama la atención, incluyéndolos a todos los transeúntes que cruzan continuamente el espacio público. Exige, insisto, a los necropolíticos que esclarezcan las más de 150.000 homicidios, los del memorial anterior, y presenten con vida a los y las más de 30.000 que esclarezcan los 50.000 homicidios y presenten con vida a los más de 30.000 más 43 desaparecidos o no retirarán el antimonumento. Esta nueva gramática del monumento no aspira, como los memoriales, a perpetuar el recuerdo o a posponer la acción, sino que lo que pretende es hacer una resistencia frente al olvido. No quieren que se recuerde a los desaparecidos, quieren que aparezcan los desaparecidos o que el Estado de una vez diga que esos desaparecidos están muertos. Es decir, que el Estado de una vez dé la cara. Es una acción claramente política, es una acción colectiva. Es una puesta en escena, una puesta en el espacio público, un espacio público habitado por esos 43 fantasmas que exigen la presencia de los vivos en él, la presencia de sus cuerpos, su cansancio y su resistencia, porque es sobre todo una resistencia a no saber. No podemos olvidar cómo el fiscal Jesús Murillo Carán explicó cómo estos 43 de Ayotzinapa fueron entregados por la policía de Iguala. Él explicó que estos 43 desaparecidos fueron entregados a a miembros del narcotráfico, y estos miembros del narcotráfico los mataron e incineraron en un basurero municipal para luego arrojar sus restos en bolsas de basura a un río cercano. Esto él lo llamó verdad histórica, es decir, las cosas propiamente como han sido, ¿no? Lo que para Benjamin es el narcótico más potente del siglo. Era, por supuesto, todo mentira. Había sido la policía la que los había matado y al final el propio, un alcalde lo confesó todo, ¿no? El propio alcalde lo confesó todo. La realidad es que Benjamin, una vez más, está en esta historia de muchas maneras. El hecho de que los estudiantes se movilizaran, activados por un suceso del pasado, las matanzas del 68 en la plaza de Tlatelolco, en México, para acabar sufriendo ellos mismos una matanza, solo nos recuerda de una manera dolorosamente perversa que el pasado siempre está presente. El pasado es un documento interminable de la catástrofe. El presente no es muy distinto, es un documento interminable de la catástrofe, pero también tenemos que saber cómo gestionamos esa catástrofe, cómo gestionamos la visibilización de esa catástrofe, cómo gestionamos a sus fantasmas. Muchas gracias.
Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna intervención, alguna protesta. Buenas noches. ¿Qué opinas en general sobre los memoriales que se han hecho en España para las víctimas del terrorismo etarra? Ay, con la mascarilla no te entiendo nada. Mi edad y la mascarilla ¿Qué opinas sobre los memoriales que se han hecho en España para conmemorar o para recordar a las víctimas del terrorismo etarra? Pues la verdad es que los he visto poco, pero me imagino que van en el mismo sentido, que salen siempre de la gente. Porque lo poco que he visto es que normalmente salen también de los familiares o de grupos muy concretos que se pronuncian o montan ese pequeño monumento, ¿vale? Casi nunca, desde luego no he visto ninguno que salga directamente del Estado. Creo que funciona, o sea, que en España la memoria se gestiona mal en todos los sentidos, no solamente en uno. Para las víctimas de ETA se ha funcionado exactamente igual de mal. Han sido víctimas ocultas durante muchísimos años y han sido sus familiares los que se han preocupado de recordarlas, se han preocupado de llevar las flores, han hecho también un proto-monumento antes del monumento. En el fondo, si te fijas, ha funcionado de la misma manera, de abajo a arriba. Yo no recuerdo, y por favor corregidme si me equivoco, un solo monumento a las víctimas de ETA que haya salido del Estado. No recuerdo ninguno. Recuerdo muchos pequeños gestos, muchas pequeñas cosas que han vuelto a salir de la gente, que han vuelto a salir de la experiencia de las personas. O sea, que opino exactamente lo mismo que con los de las víctimas franquistas, que es mejor que salga de la gente que salga del Estado. Aunque a veces tengamos la impresión de que el Estado no es una impresión. Aunque sepamos que el Estado está dando carpetazo, mientras la gente no pare de hacerlo, ese carpetazo es imposible. Es imposible y la gente no para de hacerlo, tanto en un caso como en otro, porque las víctimas de ETA tampoco van a parar. Pero si ves las del 11M, en Madrid se hizo un monumento terrible a las víctimas del 11M, malo donde los haya, porque una vez más confundieron todo. Quisieron dar carpetazo a aquello, a toda prisa, e hicieron un monumento, que luego estos monumentos además son hipergraciosos, ¿no? Porque parece que siempre, ¿no os habéis fijado que siempre están llenos de lucecitas que van hacia el cielo? Es una cosa un poco alucinante. O sea, ¿por qué no podemos tener un duelo terrestre? Siempre tenemos que tener un duelo como yendo hacia arriba, a algún lugar que no sabemos muy bien cuál es, y esas lucecitas van siempre hacia ahí. Pues siempre en el 11S en Estados Unidos también tiene un poco esa idea, ¿no? De que todo va hacia un cielo que no sabemos muy bien qué está pasando en ese monumento, ¿no? Pero el caso es que se va, que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Se va hacia arriba. Y también se gestionó mal, sin embargo, las víctimas del 11M y también las del 11S en Estados Unidos siguen yendo con sus flores, siguen haciendo sus cosas, siguen manteniendo sus pequeños protomonumentos, que diría Daniel Palacios, ¿no? Siguen manteniendo su memoria de mil maneras que no son la estatal. Entonces yo creo que la gestión de la memoria en España se hace mal siempre, por parte del Estado y bien por parte de los españoles. Bueno, pues sí, no hay nadie más. Yo sí quería recordar, porque has hablado del monumento del 11M, que tenía una parte que cuando fui me pareció terrible, que es que había como una cámara de descompresión que parecía que no estaba en el mundo real, sino que tenías que entrar a esa cámara, esperar allí y luego ya pasabas al monumento, ¿no? Como sí, que había esa discontinuidad entre la acera y el monumento, ¿no? Que era un mundo con una atmósfera totalmente diferente. Y luego también recordar lo que para mí es el monumento más brutal en España, que es ese sonajero que apareció en la ropa de una mujer fusilada en la Guerra Civil y que los arqueólogos pensaron que era un fake porque mantenía los colores, era un sonajero del 39, ¿no? Y que pudieron entregárselo al nieto, ¿no? Entonces, esta idea, como a veces objetos muy pequeños, que tú has insistido en la conferencia, pues producen siempre un efecto brutal, ¿no? El efecto de ver ese sonajero es brutal porque es un sonajero que todos querríamos ver, escuchar cómo suena y que tiene, bueno, el hijo ese que tiene ahora 80 y tantos años, ¿no? Sí, entonces, sí, el tema de los objetos
es parte de esa protomonumentalización, porque han ido apareciendo muchísimos objetos de gente a la que se fusiló, de muchos tipos, no solamente en las fosas comunes, bueno, siempre en las fosas comunes, perdón, pero de muchos tipos, porque han aparecido, pues el reloj, el sonajero fue impresionante, pero también aparecen como textos, cartitas o, ¿sabes?, notas de despedida, aparecen un montón de objetos. Y todos esos objetos los familiares los guardan como si fueran las fotos de sus... O sea, ellos ponen a la persona, personalizan ese objeto como si fuera su familiar, ¿no? Entonces lo tienen en casa como un pequeño monumento, y les cuesta, cuando se ha intentado hacer alguna exposición con ellos, les cuesta muchísimo dejarlos, no quieren dejarlos, porque es su pequeño monumento en casa, su memoria a ese familiar en concreto, ¿no? Igual que las fotografías, las viejas fotografías que tienen de ellos en casa, en su latita de galletas Fontaneda, ¿no?, que las tienen ahí metiditas y tampoco te las dejan, o sea, tampoco dejan que te las lleves o las uses, como mucho que las fotografíes, pero porque ellos ahí han puesto la memoria entera de su familia. Es su único modo de recordar. Entonces son también como pequeños monumentos. Es que la gestión de la memoria en este país es súper rica a nivel familiar, a nivel de pueblo, a nivel pequeño, es súper rica. Han hecho un montón de cosas de las que, claro, luego les da mucho miedo deshacerse, ¿no? Y hasta hoy no ha sido posible hacer una exposición de esos objetos. No ha sido posible. Se ha hecho alguna con los objetos fotografiados, pero con los objetos reales no ha sido posible porque ellos no los dejan. No quieren dejarlos. Hola, muchas gracias. Hola. Mira, nada más un comentario porque me ha impresionado me ha confundido un poco también la pieza esta de Shapira que decías, de esta artista Shapira o algo así, que sustituye las fotos de los turistas en el memorial por cadáveres masacrados, ¿no? O sea, frente a esta como banalización que se ve obviamente de la percepción del memorial, me pregunto hasta qué punto entonces, ¿qué cabe esperar del espectador o público que no está vinculado directamente con el duelo, como sería en el caso de los familiares? ¿Qué cabría esperar ante a un memorial, sea más o menos doméstico, más o menos local o más o menos global de estas características, que el espectador hiciera? O sea, ¿de qué forma debería interactuar? Porque, o sea, en la lectura esta de esta artista, efectivamente estaba analizando, pero a lo mejor también podríamos plantearnos que está como, digamos, celebrando la vida. Estas personas que están encima de estas tumbas, pues el hecho de haberse movido hasta allí y el hecho de tomarse unas fotos con este lugar, pues también dan constancia de que han estado, de que han participado de lo que allí sucedió, digamos, de alguna manera. En esto que aparentemente, como te digo, si es como una banalización, también hay una reivindicación de la vida, ¿no? De devolver a la vida lo que ahí sucedió, o sea, sería otra lectura. Entonces, no sé, se me ha ocurrido pensar que podrías pensar al respecto. Gracias. No, es una lectura, es buena lectura y desde luego sería una lectura posible, pero no veo esa lectura posible en el caso de un artista israelí. ¿Sabes? O sea, creo que esa lectura puede ser posible desde luego para un berlinés claramente y para un turista, pero para un israelí esa lectura es impensable porque ellos todavía no han salido de ahí, ¿no? Todavía están en pleno duelo y lo que les va a durar, por lo que parece. O sea, ellos no va a ser fácil y bueno, ni saldrán nunca. La cosa es cómo gestionarán ese duelo al final, ¿no? En este caso yo creo que ella, bueno, como israelí, claro, se lo toma como una ofensa imperdonable. Yo creo que como personas occidentales y europeas, perdón, yo también me lo tomo como una ofensa, ¿eh? Lo que pasa es que no creo de verdad que el problema le tengan los turistas, que van todos al memorial porque
simplemente el memorial está ahí, al lado de la puerta de Brandenburgo. Es que lo difícil es no ir. O sea, en este caso no es opcional, como en Buenos Aires, que tienes que coger un autobús, irte hasta el Río de la Plata, ¿sabes? Aquí no, aquí es que te estás tomando un café al lado del memorial, cuando por la puerta de Brandenburgo pasas seguro sí o sí. Entonces, para los turistas es un lugar de paso. El problema lo tiene el memorial, no lo tienen los turistas. Y el problema lo tiene el memorial porque no deja que nadie tenga allí una experiencia, porque cierra las puertas a cualquier experiencia. Porque no hay forma de tener... Hay otros museos que se dedican al holocausto, al holocausto, a la Shoah, y en el mismo Berlín hay un museo judío que sí que es todo el rato, es muy sinestésico, ¿no? Y todo el rato estás con una experiencia terrible, claro, sales hecha un polvo, sales hecha una mierda, pero es otra manera de verlo, ¿no? En este caso es que lo raro sería que aquí alguien tuviera que alguien aquí pasara un mal rato o que empatizara mínimamente. ¿Con qué vas a empatizar aquí? ¿Con las piedras? Eso es muy difícil, empatizar con una tumba de hormigón. Es muy complicado. O sea, Eisenman lo hizo muy bien y fue exactamente lo que el gobierno alemán quería. Una enorme tumba en la que quedaba claro que Alemania lo sentía mucho y a otra cosa mariposa. ¿Sabes? Entonces, ¿qué se espera del espectador? Del espectador se espera que reaccione a lo que tú le propones. Si lo que le propones es hormigón sobre hormigón, no va a reaccionar de otra manera. Si lo que le propones es un trabajo con lo que tiene delante y que empatice con esto y que lea y que sepa lo que... ¿Sabes? Al final eso sí que sucede. La gente de La Pedraja no son solamente familiares de las víctimas. Es mucha gente que participó en la exhumación de esa fosa, que no tenían nada que ver con las víctimas. Pero si tú participas en la exhumación de una fosa común, nunca se te olvida. Es una experiencia que se queda incorporada a ti, aunque tu familiar no esté ahí, ¿sabes? Entonces, como se queda incorporada a ti, esa memoria ya está, en ti está a salvo, porque la memoria al final es una cuestión de los cuerpos, no del Estado. Es una cuestión de mi cuerpo, de tu cuerpo, de todos vuestros cuerpos. O está en vosotros, o está en nosotros, o no está en nadie. Porque no está flotando por ahí. O sea, la memoria no existe como ¿sabes? Existe incorporada, literalmente incorporada. Entonces, algo como lo de la Pedraza o algo como los homenajes que han hecho a las víctimas de ETA algunos familiares en el País Vasco, joder, no solamente empatizas, es que incorporas, es que incorporas eso. Y al final ese es el modo. Es el modo en que la memoria, porque es el modo en que tú luego lo puedes contar. Lo puedes contar, es que esto es importante, lo puedes contar sin que sea historia. ¿Sabes? Porque tú puedes coger a tu hijo o a tus alumnos, a lo que sea, a un chavala en un bar y contarle la historia de lo que pasó en Alemania o lo que pasó en el País Vasco, de lo que ha pasado en el País Vasco. Lo puedes contar como historia, es muy fácil, la historia es muy fácil de contar. Se cuenta una palabra detrás de otra. En 1900 tal pasó tal, entonces mataron a tal, entonces luego llegó tal, entonces tal, y luego mataron a este otro, y luego tal, y pum, chan. Y ya está, y lo has contado. Pero ahí no hay nada. O sea, solamente hay datos, historia, razones, causas, consecuencias, todo lo que tú quieras de lo que es la historia, pero no hay memoria. Entonces estás muy lejos de una historia en la que está implicada con la memoria, ¿no? Esa historia que quería Benjamin, en la que la historia tiene que estar exudada por la memoria, la memoria tiene que estar metida hasta dentro de la historia para que la historia sea realmente lo que es una sucesión de catástrofes que tienen que estar en nuestros cuerpos, por narices, porque lo están aunque no queramos. No sé si me estoy explicando bien o ya os he hecho el lío del todo. Gracias. Pero
¿No crees que esa banalización que tiene la gente ante este monumento también lo pueden tener en los campos de concentración? No sé, a mí me parece mucho más... La sensación que yo tuve, por ejemplo, ante este monumento, para mí sí que fue real. O sea, sí que tuve esa sensación una tarde lluviosa por Berlín, de repente entrar ahí y era estar recordando todo el tiempo esa Segunda Guerra Mundial. En cambio, yo, un campo de concentración, a mí me parece un museo, un monumento que se me escapa. O sea, no lo veo como tal. De hecho, me he negado siempre a ir a uno, porque me parece que sí que estaría banalizando ese sufrimiento en ir yo a pasearme por allí viéndolo, cuando no lo necesito para saber lo que ha ocurrido. Sí, tienes razón, es una observación muy buena. Lo que pasa es que, a ver, me permito decirte esto porque yo tengo más edad que tú, ¿vale? Pero no es lo mismo a nuestra edad que a la edad de los chavales que se están haciendo estos selfies, ¿vale? O sea, es probable que tú y yo tengamos una conciencia histórica formada de otra manera, por muchas razones, ¿vale? Y entonces vamos a funcionar de manera diferente, no solamente en este memorial. Para mí Berlín, no sé para ti, pero para mí Berlín es probablemente la ciudad más incómoda de toda Europa, porque es una ciudad que está... hay una tensión constante en ella entre lo que pasó y lo que es ahora esa ciudad. Y todo el rato te lo está contando, porque eso no lo pueden controlar el Estado alemán. Berlín está todo el rato gritándote todo lo que pasó, pero al mismo tiempo lo está ocultando. Entonces, es una ciudad súper tensa, y es lo que le pasa al memorial. Claro, tú no puedes esperar que una chavalita como esta de 18 años sienta esa tensión, ¿vale? No lo puedes esperar porque no es su historia ya. Porque se ha conseguido que esa historia ya no sea la historia de ella, esa historia ya no está en su cuerpo como está en el tuyo o en el mío. Está de otra manera. En el cuerpo de la gente más joven es mucho más difícil. Entonces, estos memoriales tienen, por eso es muy importante la experiencia y por eso es muy importante que se incorpore esa experiencia y que estos cuerpos jóvenes también la incorporen, porque a partir de unas losas de hormigón ellos no van a entender nada, no tienen por qué entender nada. No tienen por qué entenderlo. Aunque hayan estudiado en el cole, que seguro que lo han estudiado, la Shoah, y les hayan contado que los nazis hicieron. Pero eso lo cuenta la historia. Y la historia siempre es muy, muy fría. Entonces, son experiencias diferentes. Creo que tu experiencia y la mía en ese memorial es una experiencia distinta a la que tienen estos críos y que nos tiene que preocupar la experiencia de estos críos. Porque si no, este memorial un día será como esas estatuas del 19 que nadie sabe quiénes diablos eran esos señores. Y a nadie le importa. Bueno, hasta que uno descubre que ese señor de repente era un esclavista, ¿no? Y entonces van y le tiran la estatua. Pero esto está pasando cada vez más, ¿no? Que alguien va y se preocupa de buscar quién diablos es ese señor que está ahí a caballo y entonces descubren que era un completo mal ser humano y entonces le tiran la estatua en una fiesta y tal, ¿no? Pero lo normal es que alrededor de esas estatuas, que ya no son nuestras estatuas, pasemos sin preocuparnos y sin saber absolutamente para nada quiénes eran. Para nada. En Madrid ahora mismo hay una calle todavía que es la calle de los Mártires de Alcalá. Los Mártires de Alcalá en mitad de Madrid. Y a la gente le da igual. Pero le da igual porque yo creo que si te pones a preguntar, la gente de 18 o 20 años no tiene ni idea de quiénes eran los Mártires de Alcalá. Ni idea. Ni les va a importar. O sea, por eso la memoria y la historia, Benjamin en eso tiene toda la razón. La memoria y la historia son parte del cuerpo. Y la memoria tiene que entrar en la historia porque tiene que formar parte del cuerpo. No es solamente un saber. Nietzsche lo tenía muy claro, si la historia es solamente una disciplina para que sepamos muchas cosas de lo que pasó, nos comerá vivos, nos deshumanizará. Esa era la preocupación de Nietzsche. Entonces creo que son experiencias distintas y que a mí me preocupa
yo creo que no, a mí me preocupa, cada uno, la experiencia de los siguientes. La mía yo la tengo muy clara, yo ya tengo una edad en la que sí, que tengo cosas incorporadas, pero yo quiero que la generación siguiente también las incorpore y que no incorpore solo datos. Bueno, muchísimas gracias. Quería recordar simplemente una cosita para despedir, que es que hace muchos años en Lisboa tenía una amiga y me cogió allí un día de los difuntos. Y ella me pidió, bueno, vamos a tomar unas cañas, pero antes acompáñame al cementerio a ver a mi abuela que está allí enterrada. Muy bien, muy bien. Dice, espera, que cojo la llave. Y digo, ¿qué llave? La de la tumba. Me dijo con total naturalidad. Y fuimos allá. En Portugal los nichos de pared tienen puerta, una puertecita de madera con una cerradura. Llegamos al cementerio y allí estaban las familias con la llave abriendo las puertas y sacando unas arquetas donde estaban los huesos de los familiares, sacaban la arqueta y allí todos merendaban, limpiaban la arqueta. Pues yo creo que conferencias como la tuya de hoy son esas llaves que permiten un poco sacar la memoria. Muchísimas gracias, Yayo. Gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias a vosotros.